Pues vamos a empezar con la última parte, que es un coloquio sobre temas value, sobre el boom del value en España, porque ahora realmente todo el mundo es value. Y bueno, yo también, porque yo estoy ahora estudiando un máster de value, así que y yo como estudiante voy a intentar ser el que menos hable y voy a dejar que hablen los expertos. Dadme un segundo a ver si consigo que se me abra el documento en el que tenía el índice y la presentación. Si no, haré la presentación sin el documento. Vale, no, se está abriendo ya. Y bueno, pues la idea es dedicar una horita a comentar pues exactamente eso. No sé si hay burbuja, boom, moda, tendencia, si es algo que solo ocurre en España o en otros países. También para los que no conozcan vamos a intentar explicar qué es el value, aunque yo creo que por las intervenciones veo que la mayoría de la gente es más o menos aficionada o ya tenía unos conocimientos previos, pero también vamos a intentar explicarlo. A ver, a mí me gusta mucho la charla, yo voy a intentar hablar lo menos posible, solo quiero presentar a los tres protagonistas, pero sí que lo único que quería, la única parte en la que me gustaría participar es exactamente en la presentación, luego mínima moderación, porque los tres especialistas que tenemos son realmente de las personas que más saben sobre muchos de los temas que vamos a tratar. Yo voy a tratar de exprimirles al máximo en mi propio beneficio, egoísta puro. Y además, yo les he pedido antes de la charla que me mandaran su currículum y me han mandado un currículum que está muy bien, el típico currículum, pero luego yo lo veía y decía, esto es medio verdad solo, medio mentira. No es que me hayan mentido, todo lo que me han mandado es verdad, pero digo que es medio verdad y medio mentira porque ocultan... Aquí no hay ninguna Cifuentes, ¿eh? No, pero es medio verdad y medio mentira porque esto es como si le preguntas a Clark Kent que a qué se dedica. Y te dice, hombre, yo trabajo en el Daily Planet. Y le dices, hombre, Clark, es verdad que trabajas en el Daily Planet, pero lo importante es lo otro, ¿no? Pues un poco me pasa lo mismo, de verdad, con los ponentes que tengo hoy. Por ejemplo, José Ignacio del Castillo, que lo tengo allí, es auditor contable, economista e inversor, director del máster en Value Investing y teoría del ciclo de OMA, que esto suena muy bien, es muy serio, un trabajo muy respetable, pero lo que no dice en el currículum, que voy a decir yo, aunque a él no le gusta mucho, es que es de las personas que más sabe, desde luego que yo conozco, pero yo estoy convencido que también de España, en temas macro, en temas de inversión, en temas de value. Entonces, por eso que no es que sea mentira esto, pero realmente importante, por lo que le vamos a tratar de exprimir hoy, es por ese conocimiento excepcional y que además no se prodiga todo lo que debería. Yo hoy voy a ver si le damos un empujón, porque realmente es que sabe mucho. Y yo le conozco desde hace muchos años y cuando he sido su alumno me he dado cuenta de todo lo que sabe, que yo intuía y que realmente es sorprendente. Cada clase era un auténtico festival de conocimientos. Y lo digo en serio, además, no es por halagarle sin más. Vicente Baro, que es al que menos conozco personalmente, lo mismo, ¿no? Jefe responsable de comunicación de FINEC, a lo que se dedica también es muy respetable el oficio y la profesión, pero en realidad lo que es un divulgador. No, pero es que más allá de eso, por lo que le pagan, es un divulgador de primera. Por lo que le vamos a tratar de exprimir. Autor de un libro ¿Para qué sirven realmente los mercados financieros? Columnista y colaborador en Confidencial, Antena 3. Entonces, y miembro, que a mí es una de las cosas que me gustan, organizador del comité de Iberian Value. Cuando dentro de muchos años nosotros digamos, oye, España en esos años 80, 90, 2000 tenía una cultura financiera pues bastante mejorable, un ahorro financiero mínimo, pues quizás dentro de 20, 30, 40 años empecemos a ver que esas cosas empiezan a cambiar, empieza a haber por lo menos pequeños núcleos de población, pequeños grupos de población, que eso cambia. Y eso es a través de eventos, ese gota a gota que se está generando. A mí, la parte del boom del value que más me gusta es que es boom del value y boom también de la educación financiera. Yo creo que estamos viviendo. Y eso es fundamental. Y entonces, eso no se ve tanto en el título, en el currículum, por eso decía, pero eso a mí es lo que realmente me importa. Por eso decía que solo está la mitad de la verdad en el currículum. Y Pablo Martínez Bernal, igual, él trabaja ahora en Amiral Gestión, como relación de inversores, y me mandaba aquí, yo le conozco también desde hace bastantes años, y me mandaba la lista. Pues ha trabajado en muchos sitios, además muy buenos, en Bestinver, Allfunds, HSBC, BNP, Triodos, también fantástico currículum, pero este es el currículum oficial. Entonces, el extraoficial es que, de nuevo, una de las personas que más sabe y
más entusiasta sobre el value, sobre los inversores value. Yo no creo que haya mucha gente en España, no sé si hay alguno, que sepa tanto sobre los inversores value, sobre sus escritos, le apasiona. Por ejemplo, cosas que ha hecho Pablo, que me lo ponía, pero yo ya lo sabía. Traductor, una tarea muy ingrata muchas veces, de Batiendo Wall Street de Peter Lynch, de Value Investing para Dummies, del pequeño libro que genera riqueza de Pat Dorsey. Entonces, ¿cuánta gente, que no lo sabe, porque todos nos cogemos el libro y con que nos acordemos del nombre y del autor ya vamos listos, ya del traductor es un milagro? ¿Cuánta gente habrá que se ha interesado por el value, que se ha metido en el value y que ha empezado a tener pequeños ahorritos gracias a que se ha leído uno de los libros que Pablo, en esa labor oscura, en esa labor, decía yo antes, de Clark Kent, la que no nos cuentan, que la ha hecho? Entonces, tener a 3 personas que hacen esa labor oscura, bueno, lo primero es reconocerles esa labor hoy. A mí me gustaría agradecerse a los 3 porque es muy buena labor y es ese gota a gota que servirá para mucho, y también vamos a tratar de exprimirles ese conocimiento. No es tan fácil conseguir a 3 tan buenos. Y entonces yo ya me callo. Por cierto, lo último, que Pablo nos decía, que está escribiendo su primer libro, que ya que va a pasar de traductor a autor, digámoslo, una biografía intelectual de Charlie Munger que vamos a esperar. Yo ya digo que es yo creo que de los que más saben, o el que más sabe sobre lo que son inversores, sus ideas, sus vidas, y más entusiastas. Entusiasta a pocos le ganan. Muchas gracias, Domingo. Y bueno, ya dicho esto, simplemente lo quería resaltar, porque además creo que es importante agradecerles que estén aquí y que nos hagan partícipe de sus conocimientos. Pues vamos a empezar. El Value Investing en España, historia de un boom, así es como titulamos la charla. Pues, ¿qué es el Value Investing y qué os atrajo del Value Investing? 2 frases para los que no lo sepan. Bueno, el Value Investing es una forma de invertir que, digamos, creó Benjamin Graham en los años 30 durante la Gran Depresión, porque había salido muy mal parado previamente del crack, y en la que quería enfatizar sobre todo la combinación de conservación del capital con rentabilidad adecuada. Entonces, toda inversión que enfatiza la conservación del capital y además proporciona una rentabilidad adecuada podría entrar dentro del value investing. Para conservar el capital, la clave fundamental es valorar bien los activos y luego adquirirlos con margen de seguridad, porque ese margen de seguridad te da protección contra imprevistos y también contra posibles errores, y al mismo tiempo te da la rentabilidad implícita en haber comprado por debajo del valor razonable. Después de Ben Graham, sus alumnos y los alumnos de estos alumnos en diversas generaciones pues han ido desarrollando esa disciplina, pero básicamente dentro de Value Investing entran distintas formas de invertir, pero todas ellas con estas características. Sí, yo coincido plenamente con lo que ha dicho José Ignacio. Yo añadiría, porque al final esa definición es muy amplia, yo añadiría que esa filosofía de inversión ha ido evolucionando con el tiempo, y del mismo modo que las compañías que están cotizadas y el mundo ha ido cambiando y ha ido evolucionando, quizás la implementación práctica de esa esencia de el exigirle siempre a las inversiones un margen de seguridad amplio ha ido evolucionando. Entonces, pues quizás en la época en la que empezó Benjamin Graham, pues hacía mucho énfasis en el análisis del balance y tenía un enfoque muy defensivo, buscaba sobre todo unas compañías con un valor de liquidación muy atractivo. Pues eso gradualmente fue evolucionando. De repente pues hay ciertos inversores, Philip Fisher probablemente fue el primero que lo dejó plasmado en un libro, en Common Stocks and Uncommon Profits, que lo importante son los aspectos cualitativos de las compañías, y Buffett y Munger, sobre todo a partir de los años 80, con la compra de Syscandies, una compañía de dulces, pues quizás marcan como un punto de inflexión de, oye, quizás el aspecto cualitativo de las compañías es muy difícil de valorar, no hay una fórmula matemática, porque Benjamin Graham en su última etapa desarrolló una fórmula, una especie de algoritmo, o sea, fue probablemente el primer inversor quant
pero es poco conocido ese aspecto de Graham. Él quería como ya sistematizarlo y no, pues se ha visto que Buffett y Buffett y Munger tenían razón en que quizás esos aspectos cualitativos son más importantes. Entonces yo creo que el abanico de estrategias es muy amplio, pero al final los principios son los mismos. Es una vocación de inversión a largo plazo, el entender el mercado como un instrumento, como un aliado del inversor y no como no hay que ser un price taker del mercado, hay que interpretar lo que nos dice, pues a lo mejor nos gusta, a lo mejor no nos gusta, y sobre todo esos aspectos al final están muy vinculados con el tema psicológico, y quizás en los últimos años hemos visto pues también aportaciones muy interesantes, el tema de behavioral finance que yo creo que casa perfectamente con todo lo que se ha escrito anteriormente con respecto al value investing. O sea, yo personalmente creo que el value investing funciona porque el ser humano es irracional. Y el día que lo sea, pues dejará de funcionar. Yo, como bien decías, lo que soy es más divulgador que estudioso. Entonces lo que hago es escuchar a mucha gente, a muchos de los gestores también más reconocidos. El otro día, en su conferencia anual de inversores, Iván Martín, no sé si le preguntaban o de motu propio decía, pues es comprar barato. Decía, pues ya está, es comprar barato, y claro, lo que pasa es que para comprar barato tienes que saber qué es caro y qué es barato. Y para eso tienes que dedicarle muchas horas a conocer muy bien cada compañía, y con mucha profundidad de análisis, y conociendo muy bien a la competencia, conociendo muy bien pues cada uno de las intenciones, como otro día también decía Paramés. Entonces, en realidad es comprar barato, pero esto que se dice tan sencillo luego no lo es, ¿no? Porque tienes que efectivamente dedicar mucho tiempo, muchas horas de estudio, mucho análisis en saber por qué algo tiene un valor y qué potencial te está ofreciendo el mercado respecto a ese potencial. Lógicamente, como decíais, al final esto funciona porque los mercados son irracionales, o sea, porque hay señores que de pronto están dispuestos a vender un 50% más barato una compañía que hace 6 meses estaban dispuestos a comprar un 50% o un 100%, para ser coherentes, más cara, ¿no? Y en ese aspecto, ahí hablamos de comprar barato, está claro, comprar algo por debajo del precio, un valor superior al precio que le está dando el mercado. En esta especie de lucha que hay en los value del deep value, de buscar obsesivamente el valor, cosas que estén muy baratas, o frente a la calidad, que quizás está un poco más de moda, no sé si en las últimas 2 décadas, no sé si podremos explicar un pelín a la gente, porque a lo mejor lo han leído, deep value, calidad, cuál es un poco esas dos filosofías, que más o menos las habéis mínimamente esbozado, y cuál sería vuestra preferencia entre las dos. Que empiece el profe. No. Sí, como dices tú, hay 2 estrategias posibles. Warren Buffett decía, hay 2 posibilidades. Una es comprar un buen negocio a su precio, y otro es comprar un negocio regular muy barato. Entonces la segunda, comprar un negocio regular muy barato, es lo que dices tú, que es deep value. La primera, ¿qué sentido tiene? Comprar un negocio bueno a su precio, que si lo vas a mantener, el negocio por sí mismo va generando mucho valor. Entonces no es tan importante el precio de entrada como el estar casado con la compañía durante mucho tiempo. Eso se ve muy claramente si, por ejemplo, habéis comprado Google o habéis comprado Inditex en algún momento. Nunca han estado tiradas esas compañías, sin embargo son tan buenas que van duplicando cada 4 o 5 años su valor. ¿Por qué? Porque generan muchísimo dinero, lo reinvierten, se van haciendo cada vez más grande, cada vez van teniendo más clientes. Entonces esas, digamos, son las 2 estrategias. Realmente comprar calidad a su precio, en tanto en cuanto el tiempo juega a tu favor, requiere menos decisiones. Por eso Warren Buffett dice, con hacer 20 o 30 buenas decisiones en tu vida es suficiente. En el otro caso, lo comparaban a coger colillas apagadas del suelo. Dice, bueno, es asqueroso, pero todavía le sacas algo, ¿no? Pero claro, tienes que estar todo el día buscando colillas, entonces es más cansado. Y al final con esas no es difícil multiplicar por 5 o por 6. Sino que le vas a, venga, esta le saco un 30 o un 40% en un año o 2 años, ahora me busco otro.
Entonces, digamos, esas son las dos formas de hacerlo. Benjamin Graham empezó con el Deep Value porque en la Gran Depresión es que había muy pocos negocios de calidad, porque es que, digamos, arrasó de tal forma que había dudas hasta de si las empresas iban a sobrevivir. Entonces, decir, bueno, yo me compro una que si quiebra, lo que me quede de liquidación sea mayor de lo que he invertido. Y luego, como ha dicho Pablo, pues con el tiempo, digamos, la economía se estabilizó, volvió el crecimiento y hubo empresas que ganaron muchísimo dinero sirviendo a los clientes y entonces dijeron, oye, ¿por qué vamos a perder esta oportunidad? Y apareció esa segunda forma. A mí me gusta pues las dos. Sí, yo creo que en ese sentido hay que ser pragmáticos. A mí uno de los inversores que más me gusta es Peter Lynch, que de hecho José Ignacio da varios cursos sobre él en el máster de OMA, y yo creo que bueno, no hay que cerrarse ni una es mejor que la otra. Como bien ha explicado José Ignacio, ambas son compatibles. Sí que es cierto que depende un poco de las circunstancias de cada inversor. Entonces, en el caso de una persona como Warren Buffett, por ejemplo, pues gestiona una cartera en compañías cotizadas de casi 200.000 millones de dólares, pues él no puede hacer lo de las colillas porque es que no tiene tiempo. Y bueno, pues tendría que encontrar, lo dijeron en la conferencia de Berkshire Hathaway este fin de semana, creo que reciben semanalmente unos 400 millones de dólares que tienen que poner a trabajar. Entonces, ¿cuántas compañías, pues eso, con un descuento muy atractivo que catalogaríamos de Deep Value, tendrían que encontrar semanalmente? O sea, y está Buffett solo con 2 personas. Entonces, dependiendo de las circunstancias del inversor, pues quizás tiene más sentido el Deep Value. Pero sí que es cierto lo que apunta José Ignacio, y yo me inclino más por el tema de la calidad, que al final, si tú estás invertido en compañías que tienen la capacidad de hacer un compounding, que son negocios que cada año tienen más ventas, y el tiempo juega a tu favor. Entonces, la facilidad con la que puedes llegar a hacer pues lo que llama Peter Lynch 10 baggers, pues es muy superior, y tienes que encontrar menos. Es decir, encontrar empresas fantásticas es muy difícil. Quizás hay que aprovechar muy bien el momento del mercado. Pues por ejemplo ahora Inditex, que comentabais, pues eso tiene una valoración atractiva. Yo en ningún caso estoy haciendo una recomendación, pero que hay oportunidades o ventanas de oportunidad en ciertas compañías, y hay que aprovecharlas, pero quizás me inclinaría personalmente más por un enfoque de calidad, siempre a un buen precio. Es decir, yo creo que lo que diferencia a los inversores value de cualquier otro es que compran las cosas cuando están muy baratas. Es decir, si una cosa creo que vale 100, el inversor value no se la compra ni a 95, ni a 90, ni a 85, ni a 80, ni a 75. Más bien se lo empieza a comprar a 70 o menos. Es decir, hay muchos inversores, y quizás luego lo desarrollamos más, que se denominan como value, y yo he escuchado pues potenciales de revalorización del 15%. Si tienes un potencial del 15%, el descuento es de la mitad. Entonces, bueno, ahí lo dejo. O sea, el problema de las colillas es que no sabes quién la ha chupado antes primero. Y segundo, que igual acabas pillando, tienes más probabilidad de coger una enfermedad contagiosa precisamente por eso, y por último que te puedes quemar. O sea, estás más cerca, ¿no? Entonces yo creo que al final, efectivamente, depende de cada uno. A mí se me acerca mi vecino y me dice, oye, ¿cuál de las dos hago? ¿Inversión de calidad o Deep Value? Le digo, pues de calidad, porque tienes unos riesgos superiores en este tipo de inversión que otros. O sea, creo que exige mucho más conocimiento de las compañías. Al final, cuando estás en una compañía que entra en los criterios Deep Value, es que está muy barata. Entonces tienes que entender muy bien los motivos por los que está tan barata, o por qué el mercado le está castigando tantísimo, ¿no? Y hay una probabilidad enorme de que acabe siendo o bien un error de inversión tuyo, o directamente sea un fraude que nadie lo ha visto, pero a todo el mundo le huele mal, ¿no? Entonces, desde luego, cada cual que elija la que más le guste. Yo creo que desde un enfoque más de un inversor particular, comentabas el tema de Buffett, en los dos sois tremendamente especialistas, pero es esa propia evolución. Uno se coge las 5 posiciones en las que Buffett ha hecho más dinero en su vida estando cotizadas, pues son Coca-Cola, pues son American Express. En Coca-Cola multiplica por 16, por ejemplo. 16 a 15.000 millones de dólares de beneficio, que hay días que no los ganamos. O sea que al final es verdad que ese enfoque por la calidad es el que más se ve a lo largo del tiempo hacia dónde más ha evolucionado, ¿no? Sí, ¿no?
Yo, una mínima punta. También me parece a veces una discusión, no artificial, porque hay diferencias, pero que tampoco es que sea blanco o grises. No es que una empresa la califiques únicamente de calidad y la otra únicamente de valor. O sea, cuando se quiere comprar algo, pues debe ser algo, como tú decías, con calidad, con descuento, que tenga un buen precio. A lo mejor hay una empresa que tiene algunos problemas, pero que no son insuperables y dices, oye, pues tiene unos pequeños problemitas, pero es que realmente ver el balance y dices, una cosa son los problemitas que tiene, otra es el potencial enorme de revalorización. Y Vicente, quizás tú estás en contacto casi día a día con el público, con lo que se está leyendo, con lo que la gente está demandando. La segunda parte en el guión que nos hacíamos, ¿por qué este boom del value investing en España? ¿A qué lo achacas tú? Yo ponía aquí en mi guión, moda, un boom, es una burbuja, es una tendencia que se va a ver y que dentro de 20 años vamos a seguir, o a lo mejor nos estamos pasando, porque aquí somos todos muy aficionados al value y a lo mejor sales a la calle y no sabe nadie de lo que estamos hablando. Sí, yo recuerdo, bueno, por un lado ha habido un factor clave en España, que es el movimiento de placas que hubo con la salida de Francisco García Paramés de Bestinver, que de pronto llevó a los titulares y llevó una situación que yo recuerdo, la mujer de un amigo, que yo estaba revolucionado contándole lo que había pasado y que Paramés, que se había ido, te decía, pero eso ¿por qué es tan importante? ¿Quién es ese señor que es tan importante, ¿no? Entonces nadie lo conocía y a partir de ahí se generó lo que todas las buenas historias necesitan, que es un protagonista, un antagonista, una historia, un relato. Y eso coincidió con un momento en la historia de España y de Europa de tipos al 0%, de ausencia de inversión, de gente muy molesta con productos que le habían vendido en las entidades, en las sucursales de las entidades financieras, buscando alternativas. Y, por qué no decirlo, con las rentabilidades que muchos value investors tienen. Entonces uno comparaba su 0% con los 12, 13, 14, o 10, o 8, o 20 de Buffett y tal, el que llega. Y justo en la parte un poco que me toca a mí, nosotros entonces Unience, ahora Finect, era una red que iba ganando cada vez más tamaño y en el que había mucho value investor. O sea, tened en cuenta que nosotros cuando lanzamos Finect, hay un momento en que hay 5.000 usuarios registrados y de pronto Bestinver, esto es 2011 yo creo, sí, lanza un grupo en Finect, invita a sus clientes y entonces se registran 2.500 clientes de Bestinver que por defecto pues serían los más interesados en Bestinver, ¿no? Entonces de 7.500 usuarios de la red, de pronto 2.500 son súper defensores del value investing y súper convencidos del value investing. Entonces se empieza a generar mucho contenido que se va compartiendo de alguna manera, que también va generando su semilla. O sea, yo creo que no es una cosa, es un cúmulo de cosas. Este punto de ebullición que también proporciona la salida de Paramés hace que haya mucha gente en el mercado que vea la oportunidad de hacer negocio. Y de pronto aquí hay un dinero que a ver qué va a pasar, qué va a salir con él, y hay mucha gente que deja sus entidades, monta su pequeña gestora, se arriesga a lanzar su proyecto de fondos de inversión. O sea, es un conjunto de factores. Y Pablo, me gustaría escuchar tu versión. No lo he dicho, bueno, lo he dicho que trabaja en Amiral Gestión, pero lo que no he dicho es que Amiral Gestión es una gestora francesa, es una gestora que boutique, pero ya cada vez boutique en el sentido de el cuidado, pero cada vez menos boutique porque cada vez sois más grande. Es una gestora, 4.000 millones, creo que me decías, que gestionéis. Y entonces me gustaría ver tu perspectiva. Pablo es responsable de relación con inversores para España. La gestora hace un par de años, 3, que llegasteis a España. Entonces tú tienes ahí la doble perspectiva. ¿Cómo se está viviendo este boom en España? Si tú notas que sí que hay entre la comunidad inversora, ya no sé si a pie de calle, pero entre la comunidad inversora, y cómo compara eso con Francia, un país parecido, no sé si ahí ocurre lo mismo, si no, ¿cómo lo ves tú? Bueno, son muchas preguntas, voy una a una. Sí, yo creo que coincido, simplemente un apunte con lo que decía Vicente. Yo coincido que obviamente el factor fundamental que ha explicado este auge en España, yo no hablaría de boom, sino más bien de una moda. Fundamentalmente ha sido Francisco García Paramés, es un inversor que precisamente François y todo el equipo de Amiral apreciamos mucho. Ha hecho mucho por extender esta filosofía de inversión entre los inversores, que la gente esté más familiarizada, y evidentemente yo creo que otro factor es Internet, es decir, la accesibilidad a la información. Finect es Internet.
Twitter. Muchas de las personas que he conocido que les interesan estos temas les he conocido por Twitter. Entonces, al final, todo es Internet. Yo creo que la accesibilidad, el poder hacer 3 búsquedas y dar con Warren Buffett y con esta filosofía de inversión, tienes tranquilamente, bueno, este fin de semana han sacado 122 horas de grabaciones de las conferencias de Berkshire Hathaway. Te diría que hay en Internet más de 1000 horas de contenido de calidad de value investing. Un inversor, Jean-Marie Villard, que es un inversor francés al que nosotros admiramos mucho, él empezó en los años 70 en Nueva York, él trabajaba en Société Générale. En aquella época, si tú querías llegar a esto, para empezar había muchos menos practicantes, pero bueno, que más o menos los principios ya estaban, tenías que tener un amigo de un amigo que lo conociese. Yo creo que vosotros, los miembros del Juan de Mariana, pues con Huerta de Soto, con la Escuela Austriaca, igual, o sea, o tenías un amigo que conocía Huerta de Soto, o en Internet tú no podías ir y teclear Escuela Austriaca y automáticamente te veías 7 charlas. Entonces, creo que el auge, esta moda, no se explica si no es gracias a Internet. La gente tiene mucha curiosidad, pues gradualmente las personas nos vamos pues cada vez interesando más en temas financieros y tienes mucha facilidad de acceder a contenido de calidad y al final, pues hombre, si tú empiezas en el tema de fondos de inversión es fácil porque tú buscas el fondo que mejor lo ha hecho y si empiezas a ver que hay muchos que siguen una misma filosofía de inversión que lo han hecho extraordinariamente bien, pues acabas dando con el value investing. Luego me has preguntado sobre... Si veías diferencias en España y Francia, además... Nosotros hemos crecido, digamos, a un ritmo bastante proporcional en un mercado u otro, pero sí que te diré, por haber hablado con muchos inversores, pues hace poco, por ejemplo, estuvo Sid Choraria, que es uno de nuestros gestores en la oficina de Singapur, y él estaba alucinado y vino para ser ponente en el Congreso de Value España. Es un congreso, pues aproximadamente unas 20 personas en cuestión de 2 días, pues presentan diferentes ideas de inversión y bueno, pues él estaba alucinado de la cantidad de cultura que había del value investing aquí en España, de la comunidad, tanto de inversores profesionales, es decir, de gestores que siguen esta filosofía, como también de partícipes. Y yo creo que, por ejemplo, el congreso de Iberian Value pues es un fiel reflejo de eso. Entonces, creo que en España hay mucha cultura value, hay muchas personas que lo conocen, muchos más. Yo recuerdo hace muchísimos años, no sé si 7, 8 años, coger un taxi y en el asiento del copiloto el taxista lleva el inversor inteligente. Lástima que ese día no llevaba la tarjeta encima, pero me daban ganas de darle el teléfono y decirle vamos un día a tomar o sea, que te llama la atención, y esto es hace tiempo, con lo cual ahora alguna vez me he encontrado gente que lleva en una conferencia el libro de Pat Dorsey que he traducido, pues lo lleva en la solapa. Me acuerdo de un inversor en Barcelona, luego más adelante le invité a comer, digo. Entonces yo creo que bueno, pues hay una tendencia, hay una moda, pero haría un matiz muy significativo y es comparar los activos que tenía cuando, digamos, hubo ese movimiento, como has dicho, de placas tectónicas de Paramés, los activos bajo gestión que había, con un sesgo claramente value con los que hay ahora. Está casi igual. Y eso, a pesar de que se ha incrementado significativamente el patrimonio que hay actualmente en fondos de inversión, está en unos 270 y pico mil millones aproximadamente, pues a pesar de que estamos en máximos históricos de inversión, no se ha movido mucho la aguja. O sea, que yo creo que en los medios de comunicación y sobre todo en círculos como estos, que más o menos nosotros estamos todos muy interesados en estos temas, si te alejas de eso, o sea, si le preguntas a la amiga de tu mujer o no sé qué, que está totalmente alejada de estos temas, pues no ha notado ningún boom. Y su patrimonio financiero está invertido igual. Sigue en el depo o sigue, ¿sabes?, en la cuenta 1, 2, 3 o cosas así. Entonces queda mucho por hacer, pero bueno, que esa accesibilidad y toda esa información yo creo que es muy, muy positivo, y lo que tenemos que hacer todas las personas que más o menos tenemos estos conocimientos. Yo cuando descubrí el value investing, pues lo primero que hice es contárselo a todo el mundo, o sea, a mi familia, a mis amigos, tal, le decía, pero tú sabes el poder de la capitalización compuesta, tal. O sea, que lo que hay que hacer es un poco eso, intentar el difundirlo, porque a largo plazo te lo agradecerán. Lo malo es que no te van a hacer caso. El problema de esto es que hasta que no, digamos, ves que han pasado 20, 30 años, no ves el efecto. Si fuese inmediato y viesen que te has podido comprar un Ferrari, vamos, automáticamente te dirían, ¿qué has hecho? Que lo quiero hacer igual.
muy de acuerdo. También aquí, porque muchas veces en estos actos hay gente que es más cercana, menos, que conoce más value, menos. Yo a todos los que estén aquí, para mí, sobre todo a los que puedan ya ser aficionados, por así decirlo, mi intención, y cuando hacía la presentación, es decirle a toda la gente que conocéis, bueno, que sigan a Vicente, a Pablo, a José Ignacio, que les lean los artículos que han hecho, que vean el vídeo de esta jornada que creo que se va a colgar. Es decir, a mí me parece fundamental. Yo también, yo en eso estoy con Pablo. Yo una de las primeras cosas que cuando empecé a descubrir el value fue contárselo a la gente, porque me pareció una inversión muy buena, un tipo de inversión que además se ajusta a lo que te están pidiendo muchas veces. Te dicen, me gustaría algo con rentabilidad, pero que no tenga mucho riesgo, yo estoy pensando a largo plazo. Lo que pasa es que luego no se aplica. Y entonces, los dos riesgos quizás de esos consejos que das, y yo estoy muy de acuerdo que el problema es que hasta 10, 15, 20 años no se ven los resultados, es ahora mismo quizás, y vamos a meternos en la parte central del debate, es ahora que mucha gente se dice value, que casi todas las gestoras son value, es cómo explicarle a tu amigo lo que es value de verdad, cómo explicarle para que él separe también el grano de la paja, que diga, bueno, pues esto es value, esto se quiere vender value pero no lo es. ¿Cómo debe ser una gestora value para que nosotros digamos realmente me lo creo? José Ignacio, ¿tú tienes alguna pista? ¿Tú qué le dices? Pero yo estoy convencido de que a ti te preguntan mucho. ¿Tú qué consejos das? Pues es que realmente tienes que conocer a los gestores. Si no, es complicado simplemente... Bueno, mirando la cartera a lo mejor te puedes empezar a hacer una idea, pero un poco... conocer a los gestores, si tienen una trayectoria, pues eso ya te ayuda, pero al mismo tiempo de lo que se trata, o sea, la diferencia entre el value y otras formas de invertir es que otras formas de invertir pueden ser exitosas en determinados entornos de mercado. Pero yo qué sé, no, yo es que me gusta el crecimiento de tecnológicas y claro, sacas el fondo en el 97 y en el 2000 eres el tío con el mejor rentabilidad de la historia. Pero realmente no se te ha puesto a prueba más que en ese entorno. Claro, la cuestión es que encontrar inversores que lleven ya más de una década o 2 décadas invirtiendo no hay tantos. Y cuando ya llevan 2 décadas son tan populares que probablemente los activos bajo gestión son tan grandes que aunque lo siguen haciendo bien, no lo van a hacer tan bien como cuando eran pequeños. Entonces... es como un buen jugador de fútbol, es decir, ¿cuándo lo fichas? Cuando ya ha quedado Pichichi 4 veces, está bien, pero le quedan menos años a lo mejor de trayectoria. Entonces es un poco combinar eso, y yo creo que al final lo mejor es hablar con ellos, escuchar sus presentaciones, no sé, hay determinados elementos que siempre son importantes, pues tienen su propio patrimonio metido en el fondo, el tipo de ideas de inversión, pues a ti te cuadra que efectivamente está buscando mucha calidad a un precio razonable, o algunas ideas que son, digamos, pescas en el fondo, pero además bien trabajado. Entonces, al final también, una vez que te has creado un círculo de amistades, pues unos te van presentando a otros. Yo, por ejemplo, Pablo y Blanca Hernández de Magallanes, yo creo que en España son de las 2 personas que más saben, conocen fondos incluso más allá de nuestras fronteras y gente joven. Yo ahora, por ejemplo, tengo la oportunidad, como doy el máster de Value, pues todos los años sacamos 20 personas formadas por nosotros, y ya ves los que son realmente brillantes, los que te hacen trabajos con ideas de inversión muy buenas, si luego esta gente entra en fondos... Pero bueno, es un poco... O sea, no hay ninguna forma... Bueno, mirar Morningstar, 5 estrellas, en fin, una serie de elementos que te pueden dar algunas pistas. También estamos viendo que, estoy de acuerdo, que para descubrir a un gestor value, la historia, oírle, que sea sensato... Y lo contrario también, o sea, quiero oír vuestra opinión en el caso de cómo descubrir a un value, también cómo descubrir a uno que está diciendo que es value, porque claro, eso puede ser el miedo de mucha gente. Digo, es que a lo mejor me asegura que es value, y digo, pero no es verdad. Hay algunas pistas que digamos que empiezan a cantar que ese no... O que no es porque no se lo crea, sino porque luego pues no tiene el aguante para aguantar el momento malo, no está tan convencido, no se prepara tan bien los casos de inversión.
A mí no me ha pasado. O sea, yo creo que toda la gente que públicamente manifiesta su entusiasmo por esta filosofía de inversión, que ves que participa en foros especializados, pues le invitan a Liberian Value, va a Value España, va a Omaha, escribe y no para de citar al resto de autores. Tiene digamos, el tamaño de la gestora es relativamente pequeño. Como decía José Ignacio, tienen todo su patrimonio invertido en los fondos, se aleja mucho del índice, lo pasan mal en ocasiones y les da exactamente igual. Leía una estadística que Buffett, el 30 y pico % de la última década había estado por debajo del índice. No creo, o sea, creo que conozco bastante bien la filosofía de Buffett. No creo que estuviese en su oficina dándose contra la pared de, por Dios, ¿qué me está pasando? Estaba relajado. Creo que mira cada 2 semanas la cotización de Berkshire Hathaway. Yo, si tuviese su dinero, la miraría todos los días y me considero un inversor value. O sea que... Yo, o sea, a mí lo que menos me gusta de la moda del value es la necesidad de repartir carnes de qué es value y qué no es value, precisamente. Y si queréis contar la anécdota de Iberian Value, de este evento que lo organizamos entre el Confidencial y nosotros, cuando le estábamos buscando nombre, yo, siendo un convencido y firme defensor de Iberian Value, no quería poner la etiqueta value en el titular, en el título del evento, porque al final creo que la clave es que la gente empiece a invertir. O sea, eso es lo importante, que empieces a invertir, que lo empieces a hacer cuanto antes, que lo empieces a hacer con sentido común. Si resulta que si es tip value, si es value, si es medio pensionista, da un poco igual. O sea, lo importante es que empieces a invertir, que veas que hay un enemigo que es la inflación, que es el enemigo de verdad a batir y que todos los años de media se va a llevar un 2% de tus ahorros. Entonces... a mí me cuesta en este sentido, y yo a veces cuando me encuentro con gestores que no son value y tienen unas rentabilidades buenísimas a largo plazo y que ellos mismos dicen, es que no me defino como un value clásico, joder, pues fenomenal. Y me pasa un poco parecido por el otro lado, con el inversor, con el cliente. O sea, a veces con el cliente es una necesidad de decir que sigo el value y tal, cuando en realidad da un poco igual. O sea, lo que realmente deberías querer como cliente es sacar más rentabilidad a tus inversiones, ¿no? Entonces, yo, lógicamente, más allá de la etiqueta de value o no value, totalmente, lo que sí es conocer a los gestores. O sea, básicamente hay 2 alternativas en el mundo de la inversión. O te vas a los índices o te vas a la gestión más activa. Las dos pueden ser complementarias o no, que no me voy a meter ahí, de momento por lo menos. Pero si vas a invertir con un gestor que gestiona de manera activa, pues tienes que conocerle bien, conocer su método. Ahora, gracias a Internet, es espectacular la cantidad de conocimientos que puedes tener. Me suelo ir a ejemplos de cotidianos que no son nada representativos porque es de gente cercana, pero bueno. Value Bilbao. Value Bilbao lo organiza Rafa Soto, que seguro que verá esto, lo estará viendo además, que pues si ha llegado ya de Omaha, que ha estado con Pablo ahí este fin de semana. Rafa es un súper defensor de Value Bilbao. De pronto tiene esta iniciativa de contarle a más gente, que más gente llega al Value y demás. Hace la primera sesión de Value Bilbao, de pronto casi 150 personas para escuchar a Iván Martín en Bilbao. Pues probablemente esos 150 casi ninguno sabía lo que era el value y demás, pero sí le interesa obtener rentabilidad para sus ahorros. La segunda va para mes. En la de Paramés, y mientras estoy hoy igual que aquí, me recibe un amigo de mi amigo el médico, que de vez en cuando escribo él, y mi amigo el médico me dice, oye, estoy viendo estas conferencias que estáis haciendo súper interesantes. De pronto, a partir de la conferencia, se empieza a ver más vídeos de Paramés, le conoce, entiende la filosofía, entiende el sentido común, se compra el libro. Se lee el libro y dice, me gusta esto. E invierte. Pero a mi amigo el médico le da igual el value investing. O sea, lo que quiere es sacar rentabilidad a sus ahorros, ¿no? Y estamos hablando de las gestoras value, no value. Es cierto lo de las etiquetas, yo estoy de acuerdo, que a veces nos obsesionamos. Yo, como soy periodista, es que me va en el oficio obsesionarme con las etiquetas, es que los titulares y esas cosas. Pero, es verdad, y el cliente, claro, hemos hablado de las gestoras, cómo descubrir una gestora value, no cómo descubrir la que no lo es, el cliente en ese tipo de inversión que estamos hablando, a largo plazo, sin seguir las modas, buscando las inversiones de calidad, que estén por debajo, con un valor superior a lo que marca el precio.
todo el mundo sirve, eso es lo que mucha gente está diciendo, o a la gente que se esté acercando ahora, decirle qué tiene que tener un cliente para poder ser una persona que cumpla estas condiciones. Lo hablábamos ahora a micrófono cerrado. Para mí es la estadística más increíble que yo he visto desde que empecé a interesarme por esto. Peter Lynch es quizás el inversor que más dinero, que mejor rentabilidad ha sacado en los años que ha estado. Sacó 29%, ¿verdad, Pablo? En los 13 años en los que el fondo estuvo abierto. Y un día le leí a Peter Lynch que decía, creo que era algo así, no me cojáis los porcentajes exactos, pero más o menos, que más del 50% de sus inversores, de los que habían estado en ese fondo, habían perdido dinero y que más del 80% no habían batido al índice. Es decir, tú ves la gráfica de Peter Lynch, es increíble, es disparada hacia arriba y dices, oye, para perder dinero con Peter Lynch ni aposta lo consigues, porque es que realmente tener dinero, y era simplemente porque la gente compraba y vendía en el peor momento. Entonces, ¿qué le podemos decir a la gente que le esté interesando? ¿Cómo tiene que ser un cliente value? ¿Qué tiene que preguntarse sobre ellos mismos, sobre sus propias características? Porque yo creo que quizás es lo más interesante, ¿no? Para los que nos están viendo. ¿Me dejas enganchar con mi amigo el médico? Yo a mi amigo el médico le dije en un principio que no invirtiera. Porque es temeroso de... O sea, que le conozco y sé que en cuanto cayera esto un 15% se va a poner como loco. Entonces le repetí como no sé cuántas veces, esto va a caer en el próximo año hasta un 40%. Se lo dije, ¿eh? O sea, que si ahora inviertes 30.000, en algún momento durante el próximo año se van a quedar en 18.000. Grábalo eso, para decírselo. No, que se lo dije, y varias veces, y está en WhatsApp, o sea, que puedo recurrir a esta información. Y solo una vez, solo cuando ya has asumido esto, que realmente se te puede ir a 18.000, pero que probablemente a lo largo del tiempo acabas teniendo una rentabilidad anual bastante superior a la inflación, pero esto es muy complicado. Entonces, lo más normal, o sea, quiere decir que las estadísticas de flujos de fondos está demostrado que somos totalmente contrarian. O sea, que la gente compra cuando ha subido la bolsa y al revés de lo que hace con sus productos. O sea, si tú vas a la tienda de enfrente y están de rebajas, compras, si están los precios caros, no, pues en la bolsa es un poco al revés. Entonces, ahí el cerebro está programado para lo contrario. Entonces, probablemente no sea para todo el mundo. Ahora, cuando llegue la siguiente caída, que llegará, se verá quién realmente debería haber sido inversor en este tipo de compañías o este tipo de fondos y quién no. Sí, yo siempre pongo el paralelismo de una operación quirúrgica con la inversión. En una operación quirúrgica nos ponen la anestesia, el médico y el resto del equipo quirúrgico hace su trabajo y luego sales del quirófano y te levantas y todo está bien. El problema de la inversión es que los gestores profesionales hacen la mitad del trabajo, pero el inversor, que es el paciente, está en la camilla, no tiene anestesia. Entonces, en mitad de la operación, de repente dice, oye, que esto no me está gustando. Y entonces se va. Es decir, ahí hay algo que es negativo, que es la plena libertad. Obviamente, solo faltaría que los inversores no tengan libertad sobre su dinero, pero les perjudica por el aspecto psicológico. Entonces, si tú en mitad de una operación, es decir, en mitad... Berkshire Hathaway, en el año de pico a suelo, en la crisis subprime, cayó más de un 50%. Yo me acuerdo de titulares que decían Berkshire Hathaway vuelve a niveles de hace no sé cuántos años. Entonces, si tú en mitad de una operación, en mitad de una crisis, reembolsas tu dinero en un fondo de inversión que tiene esta filosofía de inversión, estás cometiendo un grave error. O sea, te estás yendo en mitad de la operación y a lo mejor vas a perder la pierna. Con lo cual, el 50%, nosotros siempre decimos, el 50% del éxito de un inversor, de un partícipe, está en sus manos. Entonces, ahí está una labor muy importante que tenemos que hacer, pues medios de comunicación, foros de inversión, centros de escuelas de negocios, o sea, centros de estudios, perdona. En el caso de OMA y también las gestoras tenemos que hacer una labor divulgativa para que los inversores, como bien dice Vicente, cuando tomen la decisión de invertir en un fondo de inversión, fundamentalmente renta variable, sean conscientes de que pueden ver temporalmente su participación caer un 50% y hacerse la pregunta de si eso pasa, ¿yo qué haría? Recuerdo el caso de Álvaro Guzmán, que también nuestro fundador y presidente le tiene mucho cariño. En la crisis del año 2008 vendió su casa para comprar más acciones más participaciones en sus fondos después de haber caído. O sea, eso es el extremo perfecto, pero es que la mayoría de los inversores lo que hacen es vender en cuanto ven caídas del 5%, nosotros lo notamos, con caídas del 2-3%, en febrero hubo reembolsos esos días muy grandes y dices,
¿y por qué? O sea, ¿por qué de repente todos al unísono estáis vendiendo? Entonces yo creo que ahí los inversores tienen que, antes de invertir, del mismo modo que un gestor no debería de invertir en una empresa que no conoce y que no comprende bien, un inversor no debe de invertir en un producto de inversión que no comprenda y tiene que entender y asumir los riesgos. Munger, de un modo un poco irónico, decía, la renta variable tiene esta circunstancia, es decir, que tú de pico a suelo puedes ver tu participación caer un 50%. Dice, esto pasa 3 veces en un siglo. Si no estás dispuesto a lidiar con esto, no te merece las rentabilidades que ofrece la renta variable. Es un poco de la idea de la meritocracia, de que, pues eso, la renta variable es fabulosa, pero hay que merecérsela. Entonces, si no eres paciente, pues no te mereces esos retornos. Sí, como habéis comentado, el tema de la psicología es fundamental. El problema es que lo cognitivo no puede dominar a lo emocional. O sea, una cosa es que te digan, cuando se muere tu hijo vas a tener un sufrimiento enorme. ¿Estás mentalizado? Sí, pues te haces una imaginación de lo que es un sufrimiento enorme. El problema es cuando se muere, que es que experimentas una cosa que no has experimentado antes. Entonces, ver caer tu patrimonio un 30%, aunque sea solo temporalmente, produce dolor. Produce dolor, es decir, nos produce a nosotros y a todo el mundo. La cuestión es, ¿eres capaz de dominar ese dolor y de sobreponerte o no? Yo creo que cuanto más lo comprendas y más veas que históricamente eso no es una pérdida real, sino una variación en la cotización significativa, te puedes llegar a dominar. Pero, digamos, yo siempre digo, las mejores inversiones que yo he hecho en mi vida, me temblaba la mano cuando di comprar. Y fue una inversión que multipliqué por 5 en 18 meses. Pero claro, fue en 2009 cuando estaba absolutamente todo tan mal, que ya empiezas a ver fantasmas. Entonces, esa es una causa. Y otra también es que hay inversores que lo que tratan es de hacer timing con el value. Y hacer timing realmente a corto plazo es complicadísimo. O sea, puedes llegar a hacer timing si sabes que la bolsa está realmente cara. O sea, un poco lo que ha estado antes comentando Juanma, si realmente estás muy por encima de los índices y tal, decir, oye, pues voy a infraponderar un poco porque es complicado, es decir, pues Berkshire Hathaway si cae un 40% partes porque la bolsa estaba cara. Lo que pasa es que lo que ellos tenían era tan bueno que en 2 años ha recuperado el precio. Pero si no, pues te tienes que decir, mira, es que no soy tan listo como para hacer timing. Al final soy torpe y entonces estoy llevándome por las emociones y además creyéndome un listillo, pues te estás hundiendo. La clave de lo que dice José Ignacio es el factor temporal de esa caída. Y simplemente un matiz, que yo no sé si fue José Ignacio el que lo comentó en su día, que poca gente ha reflexionado sobre ello. A Buffett, si no llega a ser por el TARP, incluso un inversor tan excelente como él, el programa que anunció el gobierno estadounidense de rescate bancario y demás, si no llega a ser por eso, su rentabilidad histórica habría sido significativamente inferior. O sea que incluso en un gestor como él, pues también pueden existir riesgos, pero afortunadamente le salió bien del atolladero. Yo el artículo de los que he escrito en Finet más leído desde siempre es uno que se llama Carta a mí mismo para leer solo en momentos de pánico en los mercados. Este post lo hice después de estar hablando con un amigo que me contó, que tenía 5 hijos creo, y me contó que su tercera hija estaba en la edad del pavo y su cuarta, al ver el comportamiento de su hermana, había hecho se había escrito una carta, precisamente las cosas que no debería hacer al llegar a la edad del pavo, viendo el comportamiento de su hermana y apuntando, no tengo que hacer esto, haré esto porque estoy en la edad del pavo, no tengo que hacer esto, haré esto porque estoy en la edad del pavo. Y así se hacía la lista, ¿no? Entonces se la dobló, se la dio y le dijo, guárdamela y cuando lo haga me la das. Maravilloso este caso. Entonces, a raíz de esto dije, joder, yo me acordaba de 2008. Y yo en 2008, en el momento cuando el mercado estaba un 45% abajo, mi cabeza proyectaba que se iba mucho más abajo. Había una portada de, no recuerdo qué revista americana era, la muerte de las acciones, que las 2 veces que se ha publicado esa portada ha sido el mejor momento para comprar jamás en la historia del mercado.
Entonces, por eso lo hice, ¿no? Y ahí apunté una serie de cosas que iba a pasar, porque de pronto vamos a ver, yo soy periodista también, de pronto vamos a ver en los titulares que esto se hunde, vamos a ver a grandes gurús diciendo que por fin ha llegado la caída y que esto es el apocalipsis, lo iba notando, ¿no? En febrero de 2006, que hubo ahí una corrección que ya no nos acordamos mucho, pero de pronto hubo también casi un 15, un pico por ciento abajo de repente en Europa, en Estados Unidos un poco menos. Yo estuve tentado a vender y a salir diciendo esto, ha llegado el caos otra vez, y alguien me recordó, Vicente, léete la carta que te escribiste hace un tiempo, ¿no? Y la leí y no lo hice. Y realmente a veces es una ayuda, porque tienes que luchar contra ti mismo y ponerte por escrito que esto te va a pasar, que de alguna manera puedes recuperar. Y luego, cuando llega el momento, es difícil. O sea, el otro día, hablando con mi amigo, le pregunté, ¿qué tal tu hija? ¿Le diste la carta? Y dice, sí, porque ya ha llegado, ya se la he dado. ¿Y qué te ha dicho? Dice, me ha dicho que eso son cosas que escribía cuando era una niña y no tenía ni idea de lo que le iba a pasar. La ha arrugado y la ha tirado a la basura. Bien, y en este estamos hablando solo de inversores value a través de gestoras, pero me gustaría también, en este punto del cliente, que tiene que ser, porque muchas personas dicen, bueno, pues me gustaría también empezar a invertir yo por mi cuenta. Entonces, me imagino que todo esto que estáis diciendo es aún más si inviertes por tu cuenta, es decir, aún más conocerte a ti mismo, conocer cuáles pueden ser tus reacciones, mandarte 2 cartas, dice, carta para cuando rompa la primera carta, ¿no? Exacto. Entonces, a la gente que esté pensando en invertir por sí misma acciones, que a mí, o sea, por una parte lo ves muy arriesgado, dices, oye, cuidado, que tienes que saber mucho para superar a Buffett o a Palamés o a esta gente, pero por otra parte también dices, hombre, es lo lógico, ¿no? Si me gusta esto, pues empezar. ¿Qué le recomendaríais, aparte evidentemente de estudiar un montón y de aprender un montón? Bueno, José Ignacio como director, sin llegar a hacer publicidad, pero ¿qué les podemos recomendar de estudiar y de aprender mucho? No sé si todo el mundo está preparado, porque también es cierto que no es lo mismo ser gestor de otras acciones. Hay gente que a lo mejor es muy buen gestor del dinero de otros y con su dinero lo hace horrible, porque estos sesgos le afectan más. Mi caso es al revés. Yo no puedo gestionar dinero de otros porque me da miedo que en el momento en que haya caídas se pongan nerviosos. Entonces, al final, he concluido, es decir, eso me pasaba con mi mujer, que me decía, por ejemplo, yo le recomendaba una acción a mi suegra, subía un 60% en 2 meses, a mí me salía que el precio objetivo era el triple, pero le decía, venga, vende. Porque es que como haya una caída de un 25%, me va a empezar a recriminar que porque no vendió, no sé qué, entonces vende, porque estás pensando en lo que ella piensa, ¿no? Entonces, yo por eso me cuesta mucho recomendar. Álvaro Guzmán dio una conferencia en nuestra entrega de premios hace un par de años en las que animaba a la gente a invertir por su cuenta por una serie de razones. Y él decía, bueno, una de las principales causas es que es relativamente fácil, si no tienes mucho patrimonio, batir a los grandes inversores, porque tú con 3 ideas al año lo puedes hacer mejor que ellos seleccionando 100 compañías. Siempre y cuando las 3 saquen mejor rentabilidad que esas 100, entonces ellos probablemente sus 15, sus 20 mejores lo van a hacer mejor que tus 3, pero es que como tienen otro lastre, como ha dicho antes Pablo, el volumen es tan grande que las pequeñas no les pesan y otra serie de consideraciones, pues lo que no estás jugando es en la misma liga, es decir, ellos están jugando a invertir 3.000 millones, tú estás jugando a invertir 1. Entonces, claro, el juego no es el mismo. Pero la cosa por la que él animaba es, si tú tienes la pasión de la inversión, realmente este es un mundo apasionante, valga la redundancia, porque a diferencia de cualquier otro trabajo, conforme vas envejeciendo, no es que te vayas quedando desfasado, es que cada vez saben más. Es que el mejor inversor del mundo a lo mejor es uno que tiene 94 años. Entonces, y la cuestión es que lo que sabe esa persona no solo le sirve para elegir acciones, sino para vivir feliz, en muchos casos. Entonces comprendes muy bien el mundo, comprendes muchas cuestiones de todo tipo, es decir, de cómo se crea el valor, de relaciones humanas, de geopolítica, en fin, de economía.
Entonces, realmente es un mundo apasionante. Me parece que Robert Hastron era el que decía Investing the Last Liberal Art, ¿no? Sí, ese libro. Entonces, al final, yo a mis alumnos digo, mira, si yo tuviera 14 años y me preguntases ¿qué quieres ser de mayor? Yo diría esto, porque realmente es algo que es un reto permanente y algo que te enriquece personalmente, aparte financieramente. También es verdad que puede que no te apasione. Es decir, oye, mira, a mí lo que me apasiona es jugar al ajedrez, jugar al baloncesto, jugar al bridge, ir con chicas, tal. Vale, entonces... O criar a mi familia. Claro. No, pero... No desanimemos. Hay un cierto elemento obsesivo de pasión. Lo que quiero decir es que tú al final le acabas dedicando tiempo. Lo que pasa es que para ti ese tiempo es algo que disfrutas haciéndolo. Si no lo disfrutas, mejor no lo hagas. Y también es verdad que un inversor particular a lo mejor puede combinar invertir con gestores value y en determinado momento, por su propio círculo de competencia, etcétera, saber descubrir una oportunidad porque tiene un conocimiento mayor que ninguno otro de ese sector, de cualquier otra cuestión, ¿no? José Ignacio ha destacado las ventajas que tiene el inversor particular, el pequeño ahorrador frente a los gestores profesionales. Yo voy a hacer el ejercicio contrario, no por trabajar en gestora, pero sí que hay que tener en cuenta las ventajas financiero-fiscales que tienen los fondos de inversión. Pues evidentemente, ojalá todos los inversores en España pues tuviesen las mismas ventajas que una SICAV, que tú pues compras, vendes, pero ese capital tiene una vocación de inversión a largo plazo, pues no debería de tributar igual que otras rentas. Lamentablemente no es el caso, con lo cual pues tenemos que hacerlo significativamente mejor que un gestor profesional para digamos, compensar ese aspecto. Luego también el tema de, pues al final la experiencia. Si nosotros hacemos ese trabajo encima de otro que tenemos, pues el número de horas que le vamos a poder dedicarnos el mismo. Como bien comentaba José Ignacio, esta es una profesión en donde lo bonito es que cada vez eres mejor. Con el paso del tiempo, Buffett dice, grey hair counts, las canas cuentan. Cuantos más años de experiencia acumulas, pues más situaciones has vivido. Antes comentaba Juanma, pues del año 87, pues si has vivido el año 87 y lo has aguantado bien, has vivido la crisis de las .com, has vivido, yo qué sé, la crisis del petróleo. O sea, Buffett, imagínate todo lo que ha vivido. Desde él empezó a invertir con 11 años, en el 41, pues la cantidad de crisis que ha visto, pues todo ese conocimiento es acumulativo. Entonces, pues un gestor profesional en principio pues tiene más experiencia y le está metiendo más horas todos los días. Pero vamos, yo coincido con José Ignacio que hay algunas ventajas. Peter Lynch probablemente es uno de los inversores que en libros mejor ha plasmado esas ventajas y da pautas y recomendaciones. Y yo diría pues que a lo mejor de la gente que le llegue esto, pues a lo mejor el 5% debería de hacerlo por sí mismos. En el 95% de los casos restantes, yo creo que lo mejor es dejárselo en manos de un profesional. Pues del mismo modo que la división del trabajo funciona y es tan eficiente en otras facetas de nuestra economía, pues también lo es en esta. Entonces, sí que es cierto que es un hobby que para el que le guste, pues es un hobby que te da dinero. La mayoría de los hobbies pues te quitan dinero. El que le gusta, yo qué sé, coleccionar, todo lo que sean colectibles, el típico que le gusta el aeromodelismo o que te gusta ver Fórmula 1, pues eso es una ruina de hobby. Hola, vamos. No digas el último hobby que ha hecho José Ignacio. Sobre si cuesta o no cuesta dinero. Ah, vale. Entonces, quiero decir, es un hobby que es rentable, es beneficioso para digamos, tu conocimiento, porque al final el inversor lo que hace es estar leyendo todo el día de compañías, entiendes mejor el mundo, lo que mencionaba de las relaciones humanas. Yo creo que los mejores inversores es gente bastante feliz y financieramente independiente desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pues me parece un hobby estupendo. Entonces, no es para todo el mundo, pero si lo quieres hacer, pues evidentemente pues la formación experimentada, leer mucho, rodearte de gente que ya lo esté haciendo bien. O sea, al final, si quedas con gente que ya está siendo exitosa por sí misma en gestionando su propio patrimonio, pues te puede dar pautas. Pero insisto en que yo no lo recomendaría para todo el mundo por diferentes motivos, sobre todo el tema fiscal, o sea, y el tema tiempo.
Yo solo disiento así rápidamente del tema de que lo habéis ligado con la felicidad. O sea, pues habrá gente que sea feliz y habrá gente que esté amargada con todo el dinero que ha ido ganando a lo largo del tiempo y no sepa qué hacer con él. O sea, quiero decir que probablemente o sea, que lo desligaría simplemente. O sea, que probablemente haya gente muy feliz que habiendo ganado mucho dinero invirtiendo y gente que no. Para mí el mayor problema de invertir directamente es que tienes que dedicar un tiempo a formarte. Mis hijos no saben invertir directamente, son pequeños. Entonces tienen un problema, que hasta que puedan empezar a invertir, hasta que sepan, pasa el tiempo. Mis hijos desde los 0 años invierten. Entonces, lo invierten, en este caso, a través de un fondo que yo les elijo y empiezan a invertir y demás. Entonces, es que hasta los 20 y pico años, o pongamos la persona más precoz, que hasta los 17 años, que de pronto, o Buffett, pongamos Buffett, a los 11 años empiezas a invertir, joder, es que has perdido 11 años, que Buffett es de las cosas de las que se arrepiente, de no haber empezado a invertir antes, ¿no? Entonces, quiero decir, yo creo que es tan importante el tiempo al pensar en nuestro dinero, al pensar en componer, que cuanto antes empieza. Luego ya, si quieres, te gusta, te formas y demás, además invierte tú directamente y pásatelo bien. Sí, a mí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con José Ignacio. Yo animaría, yo que soy el que menos sabe, además lo digo de verdad, no es por falsa modestia, que es verdad. A mí una de las cosas que más me ha gustado de meterme en el mundo del value es que yo no invierto directamente, yo lo tengo a través de gestores, pero lo que decía José Ignacio es un mundo en el que te metes y te gusta saber cada vez más de las cosas que estás haciendo, del tipo de inversión, de los gestores, de muchas más cosas que tienen que ver con el value. O antes mencionaba Pablo el tema de la psicología económica, el comportamiento, por qué actuamos como actuamos. El value está relacionado con muchas cosas que ni te imaginas. También historia, temas de, pues eso, desde historia financiera, pero no solo financiera, por qué han caído, por qué el ser humano se comporta como se comporta. Y para mí es una de las cosas más atractivas, porque ni siquiera necesitas al final invertir tú directamente, aunque es una opción. Lo que decía José Ignacio también, de decir, oye, pues a lo mejor yo tengo casi todo mi dinero con gestores y en un momento dado decir, por lo que sea, conozco bien un sector determinado y veo que hay una compañía interesante, la estudio un poco con unas herramientas básicas, la conozco, me meto bien en ella, me confío en que esa compañía puede tener ahí un potencial y un pequeño porcentaje de mi dinero lo invierto yo directamente, que me imagino que si encima le ganas, el nivel de satisfacción que debes tener es enorme. Y como hemos hablado mucho de clientes, de conocerse, esta última parte a mí me ha encantado, de cómo intentar evitar los errores, de todo esto, yo os había pedido que os preparaseis, que pensarais en 2 libros, que sé que es muy poco, porque además vosotros, José Ignacio y a Pablo, que les conozco desde hace tiempo, a través de ellos yo he conocido muchos más que 2, pero bueno, venga, vamos a 2 libros, vamos a encargarle a la gente unos deberes son 6 libros, con 2 cada uno, a lo mejor uno, no sé si os pillo un poco así de improviso, pero uno para iniciarse, alguien que nos esté viendo y que solo tenga nociones básicas de lo que es el value, pues uno para iniciarse y otro para gente más aficionada, para decirle, mira, a lo mejor no lo has leído o es más desconocido y te va a descubrir cosas nuevas que no sabías del value. Bueno, si es una dificultad, 2 libros que os gusten mucho y ya está. No. Yo les había pedido 2 libros, o sea, y ahora ya les pido el detalle y a lo mejor les pillo de improviso. Yo me voy a coger el fácil, así arranco yo, que es el que yo creo que más gestores... nosotros hubo un año que por el Día del Libro le preguntamos a los gestores el libro que más les había influido y casi todos citaban, o la mayoría citaban, y casi todos decían con favorito Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. O sea, yo creo que siendo el que habla más de inversión y siendo el que habla más de negocio, de rentabilidad, es el más clarito y el más fácil y el más comestible y que lo puede leer cualquiera. También la mujer de mi amigo. Por un lado, ¿no? Y luego, a mí de los que más me han gustado para entenderme a mí mismo, mis emociones y demás, pues es pensar rápido, pensar despacio, que me parece fundamental para conocer bien tus emociones, ¿no? Cualquiera de los de Ariely también me parecen muy buenos, pero además une una parte. Yo lo he recomendado muchas veces,
me lo leí hace un par de años, desde que lo leí, lo recomiendo constantemente, pensar rápido, pensar despacio, pero hay que avisar que esto no tiene nada que ver, bueno, no tiene nada que ver, no es un libro de sí, pero que no es un libro de inversión, claro, o sea, yo como soy súper fan, también que me gusta mucho la idea porque es para gente de value decir cómo nos comportamos, cómo funciona la mente, buenísimo, sabiendo que no es un libro exactamente de inversión en bolsa, excepcional, de Daniel Kahneman, excepcional. Que por cierto fue el primer premio Nobel de Economía, no economista, era psicólogo, en 2003. Vicente ya ha dicho uno que sería mi primera elección, que es One Up on Wall Street, de Peter Lynch. Probablemente ese libro narra y describe mejor lo que es el día a día de un gestor, cuál es su visión. Además tiene un enfoque, Peter Lynch, yo creo que es el inversor completo, y José Ignacio lo ha estudiado mucho y lo explica en OMA. Es un inversor muy especial, entonces como no puedo elegir ese, el libro de Pat Dorsey, no es porque lo haya traducido, pero es la Biblia de las ventajas competitivas de los moats, todo lo que hemos comentado anteriormente de ese enfoque más hacia la calidad de las compañías, pues probablemente este libro, además es muy corto y es muy escueto, os lo podéis comprar en inglés si queréis, pero está traducido en español, probablemente es uno de los libros que introductorios sea más interesante y más accesible. Pequeño libro que genera riqueza. El pequeño libro que genera riqueza. De Pat Dorsey. Y luego el segundo, Psicología Financiera, que está escrito por James Montier. James Montier, además de ser un inversor, es un especialista en divulgación de temas de behavioral finance. Este libro también es de la serie de Little Book, pero en castellano está traducido por Deusto, se llama Psicología Financiera. Y lo mismo, yo creo que una combinación de, como vamos a decir 6 en total, pues probablemente este sea uno de los libros introductorios a temas de los sesgos, todos los errores que cometen los inversores, que si te evitas esos sesgos, te enfocas en compañías de calidad, adoptas el mindset que tiene Peter Lynch de analizar en profundidad las compañías, las clasifican en 6 categorías, etcétera, más los otros 2 que diga José Ignacio, pues es un punto de partida muy bueno. Sí, el de Peter Lynch desde luego que es imprescindible, así que yo también lo recomiendo. Y he puesto como libro sencillo, pero que entiendes básicamente qué consiste invertir, la idea de margen de seguridad, por qué se gana dinero invirtiendo, haciendo value, es de Joel Greenblatt, El pequeño libro que bate al mercado. Es un libro muy sencillito, casi lo puede leer hasta un adolescente, pero al final pillas la esencia de exactamente cuándo se invierte con valor. Y digamos ya un poquito más avanzado, pues yo pondría el inversor inteligente de Benjamin Graham. Es un libro un poquito técnico, pero muchas de las recomendaciones que tiene él, más allá de ejemplos particulares con renta fija, etcétera, al final son recurrentes, del tipo de fíjate el comportamiento del negocio durante más de un año, cómo ha soportado los ciclos, que cada vez gana más, que cada vez va creando valor, en fin, hay una serie de ideas que son seminales y que cualquiera que haga value, sea en el momento que sea, las va a utilizar. Y no es un libro nada gordo, entonces ese yo lo pondría como un libro de, digamos, ya para avanzar un poquito más. Y si la gente no quiere hacer el esfuerzo de leer solo todo, porque sí que es cierto que es bastante árido el lenguaje de los años del año 49, con leerse los capítulos 8 y 20, yo creo que ahí se coge la síntesis de pues eso, una acción es una participación en un negocio, no es un papelito, ya en la actualidad pues un gráfico que cotiza, tenemos que invertir con margen de seguridad, y el mercado debe de ser una herramienta que nos sirva para tomar ventaja de él, no para instruirnos y dar por dados los precios. Esas 3 ideas, el margen de seguridad, que una acción es una participación en un negocio, o sea, la visión empresarial de la inversión, y bueno, el círculo de competencia y demás son ideas que están en esos 2 capítulos, y con eso es suficiente. Me gustan mucho las recomendaciones, porque además creo que todos salvo uno están en castellano, y además relativamente editados hace poco. No sé, El inversor inteligente quizás sea el que hace más tiempo que se hizo la última reedición, pero tampoco creo que sea imposible de conseguir. Los demás todos. Los pequeños libros a mí me gustan mucho. Tienen un formato, incluso el título, el pequeño libro, que puede hacer que gente piense que no son
no sé decir serios o que no tienen la profundidad, pero engañan. Los dos, tanto el de Pat Dorsey como el de Greenblatt, a mí me gustaron mucho y ya los coges, son pequeñitos el formato, y dices, y esto parece casi un libro de aeropuerto y luego que va de aeropuerto de los que valen la pena, compras en la tienda del aeropuerto. Y el de psicología financiera en inglés es The Little Book of Behavioral Investing, o sea que también es de la misma. Y también ese no lo tenía situado en castellano, también se ha sacado. Ah, perfecto, pues ese me lo apunto porque yo de los que hemos dicho era el único que no tenía situado. Pues muchísimas gracias. Me dicen que no hay tiempo para preguntas, lo siento, he tenido yo la culpa. Tengo aquí, ya he dicho que iba a ser un poco egoísta, que iba a tratar de exprimirles todo lo que yo quería que me contasen, porque no es fácil tener a 3 personas que saben tanto. No, de verdad lo siento, me tenía que haber dado cuenta. Pensaba que iba a haber por lo menos 5 o 10 minutos para preguntas. Muchísimas gracias por haber participado, muchísimas gracias por haber asistido. Con esto damos por concluida la jornada. Yo espero que tanto los que estén aquí como los que estén en casa la jornada les haya servido de mucho. A mí me ha servido. Y lo que decía antes, aquellos que ya son aficionados no solo al value, al ahorro, a la inversión, a todos estos temas que a lo mejor pues siguen a Rayo, que siguen al Juan de Mariana, que se han leído el estudio de Raquel de Sociedad de Propietarios, que ya conocen lo que es la gestión pasiva, ¿no? Que vienen y dicen, ¿cómo me gusta esto? Pero más o menos yo ya me lo sé. Pues mi cierre sería: animad a todo el mundo a que vean esta jornada, animad a vuestros conocidos, sed un poco pesados incluso, insistirles, oye, tenéis que saber lo que es el value, tenéis que saber lo que es la gestión pasiva sensata como la que nos han explicado, tenéis que saber lo que va a pasar con las pensiones sin catastrofismo, simplemente la realidad, tenéis que saber que si no os preocupáis vosotros de vuestro patrimonio, de vuestro ahorro. Yo en eso como periodista, en la parte que me toca, siempre es una de las cosas que intento hacer, ¿no? De un poco de divulgación, porque es clave. En España hay muy poquita, lo decía Rayo en su conferencia, hay muy poquita enseñanza financiera, hay poca gente interesada en que conozcamos temas financieros, así que no nos lo quedemos nosotros, ¿no? Los que vengan hoy un poco para iniciarse, es un trabajo fantástico, que nos pregunten, que pregunten a los expertos. Decía antes que José Ignacio, Pablo, Vicente, que saben muchísimo más de lo que muchas veces parece, incluso en su trabajo en el día a día, pero además es que son gente muy accesible. Si les preguntáis, si vais, nos han dado libros, si les preguntáis 10 más, os van a dar 10 más, y a todos los que han participado. Y expandamos esa red, ¿no? Y tratemos de convencer a la gente de que es muy importante y de que España, yo creo, ahí tenemos un pequeño agujero que tenemos que cubrir. Y con eso pues cerramos. Muchísimas gracias a todos por venir y espero que os haya gustado a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.